Bienvenidos a este séptimo episodio de Cábala Práctica. Es un gusto poder compartir. No olviden suscribirse al canal de Pasión y Gratitud y familiabetel.mx para que podamos seguir teniendo esta conversación. Hoy vamos a hablar de Gesed, Gesed que se traduce como misericordia, pero también hay quienes lo traducen como bondad. Y es importante saber que para algunos cabalistas la sefirá de Gesed es llamada también Gedula, que se traduce como la grandeza, porque habla justamente de la grandeza del creador, que es la fuerza que da impulso al proceso creativo. Gesed se asocia con el deseo de dar o la voluntad de dar del creador hacia su creación. Recordemos que cuando todo se genera en el principio y empieza a darse el proceso de la creación, lo primero que sucede es una voluntad de dar, después un proceso de autocontracción para crear un espacio a donde el creador pueda entonces poner esa voluntad, dar todo ese amor, toda esa luz incondicional para que entonces pueda darse el proceso activo de la creación. Gesed es una fuerza que expande y en el árbol de la vida, cuando vemos el diagrama, podemos ver que funciona en este equilibrio, en balance con Geburah, de la que ya hablamos en el episodio anterior. Si alguien no lo vio, puede ir y buscarlo y entonces también entender que estamos reconectando siempre en esta dualidad de las dimensiones que aparecen en los dos pilares del árbol de la vida. Siempre tenemos una dimensión que corresponde, de hecho, al pilar del Gesed, que ya ese pilar por sí mismo tiene también ese nombre, y después tenemos el pilar de la Geburah, del Din, que hacen un punto de equilibrio entre ambos. Entonces, el creador tiene que expandirse, pero después también tiene que contraerse, y estas dos fuerzas en equilibrio son lo que dan la posibilidad de la creación. Cuando hablamos de Gesed, también hay quienes hablan de Gesed como bondad, como piedad, también como amor. Amor como la expresión viva de la unidad, porque hay una relación entre el amor y la unidad. En hebreo, la palabra ahavá tiene la numerología, la gematría de 13, y la palabra ejad también. Entonces, para los místicos, ahí es donde la ecuación hace sentido. Todo lo que tiene que ver con el amor y con esta fuerza dadora tiene que ver con el uno, tiene que ver con el Ein Sof. Recordando que el Ein Sof es la manera en la que nos referimos a Dios en el lenguaje de la Kabbalah. Cuando se habla de Gesed en la tradición, se habla de Rab Gesed, y eso es directamente la energía de Dios dando, porque es esa abundancia que es la luz y el amor que fluye de ese deseo de dar, y eso es lo que nosotros recibimos del Creador. Gesed es la energía vital del universo, es lo que permite la existencia, es lo que hace que pulse. Hay un principio creador, hay un infinito amor por parte del Ein Sof que se expresa continuamente hacia la creación, y así es como podemos entender que todo funcione en una dinámica, porque continuamente se está recibiendo, y entonces en ese recibir también aprendemos a dar porque se da el intercambio. Nos dice en nuestra tradición, Ve'afta et Adonai Eloheja bechol lebabja ubechol nafsheja ubechol meodeja. Y amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Explican los cabalistas justo sobre este versículo que tiene 39 letras, y si se divide en 3, que justamente da 13, relacionando otra vez con la idea de Ahavá y de Ejad, estaríamos entendiendo que cuando se habla de ese amor absoluto, se habla de corazón, se habla de la mente y se habla también del cuerpo. Los 3 niveles de lo que nos representan como seres humanos que tenemos que conectar para poder realmente poder experimentar esa abundancia, esa expansión del amor. Y es importante también saber que cuando estamos hablando de Gesed, estamos hablando de todo lo que implica en cuanto a la expansión de esa energía, pero también reconocer que cuando se contrae, nos está manifestando algo de lo que se tiene que trabajar en nuestro proceso. Recordando también, hemos hablado del concepto del equilibrio y la transgresión cuando estamos estudiando la sefirot del árbol de la vida. Hablamos de la midá,
que es la medida, y hablamos de la clipa, que es la transgresión. Y cuando entendemos finalmente el modelo, entonces empezamos a aceptar cuando a veces se ama con lo bueno, y también que tenemos que aprender a amar cuando algo no está bien, y tenemos que lograr ese balance y ese andar entre las sombras y las luces que finalmente nos llevan a un estado de equilibrio, a un estado de conexión, finalmente, para poder experimentar esa unidad. Gesed, como todas las otras dimensiones, representa un aspecto de la conciencia que finalmente tenemos que trabajar, que tenemos que afinar, que tenemos que corregir, y continuamente nos marca la pauta de que todo esto sucede mientras estamos en conciencia de la relación que estamos teniendo con Dios y con la creación. Somos seres resonando en una búsqueda de la experiencia del uno, y estamos siempre también en la búsqueda del encuentro con el otro. Gesed se entiende como una dimensión que representa la generosidad que tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos. Y un ejemplo de eso que nos marca nuestra tradición es utilizando el arquetipo, el modelo de Abraham, que para los cabalistas hay toda una estructura en donde se ubica alguno de los personajes importantes de la Biblia, del Tanaj, de la Torá, y se ubica en el árbol de la vida para que podamos entender otro nivel de una sefirá. En específico, la sefirá de Gesed está asociada con Abraham. Abraham, que tenía esta virtud, porque se nos dice en la Torá que tenía abiertas todas las puertas de su casa para recibir siempre a quien viniera, y que eso es lo que hace, finalmente recibe a estos visitantes. Y entonces esto se asocia justamente con esta capacidad de amabilidad, de misericordia, de recepción y de hospitalidad que se ve manifestado y mostrado como ejemplo en la vida de Abraham. Ser ese primer hombre de fe, también tiene una implicación directa en la idea de lo que representa Gesed, porque nos habla de esta capacidad de conectar desde lo interno para poder hacer este momento tan profundo de conexión divina. Y eso nos acerca a la experiencia de lo que representa Gesed, esta misericordia, esta capacidad de dar incondicional. Como ya también dijimos hace un momento, todo tiene que ver con el equilibrio. Y dar de más también se entiende como una forma de clipá, de transgresión. Lo mismo sucede cuando damos de menos. Tenemos que continuamente buscar nuestros balances, nuestros equilibrios, porque esa es la manera en la que finalmente se nos muestra que funciona el sistema. Desde el principio, desde el origen. Dios, el Ein Sof, hizo una autocontracción, utilizó esta restricción, pero con la justa medida para después poder expandirse y poder dar pie a la creación. La conciencia de la luz que fluye hacia nosotros es esa conexión que tendríamos que hacer continuamente para poder ser entonces canales también de esa energía y poder contribuir a que este universo sea un universo cada vez con mayor gesed, con mayor amor, que es lo que sabemos que se está necesitando. De origen, recordemos que vivimos un mundo fragmentado, pero no es un error del sistema, sino una ordenación de tal manera que nos permita a nosotros ser activos y ser partícipes en el proceso de la corrección, de lo que llamamos el tikkun. Nosotros, cuando conectamos a esa energía de amor, en lo que estamos es contribuyendo a que poco a poco se vayan revelando esas chispas de luz que quedaron ocultas en ese primer rompimiento. Cuando se creó el universo, cuando hay estas dos fuerzas que chocan, entonces lo que sucede es que se rompen. Pero cuando recordamos que tenemos la capacidad para restaurar esto, entonces todo empieza a fluir y podemos conectarnos realmente a esta fuerza creativa. Cuando hay apertura de conciencia, cuando hay receptividad, cuando hay conciencia, el alma se mueve de las sombras, de este espacio de las clipot, hacia el mundo de la luz, que es lo que conocemos como el mundo de las midot.
Para los cabalistas, el que mira hacia la luz se transforma en luz. Es reconocer que en la esencia, en la raíz de todo, finalmente eso es lo que está determinado, ¿sí? El principio, el origen es la luz. Y conectar continuamente a ese nivel de conciencia, entonces permite que fluya. Gesed, en esa virtud del amor que motiva la creación, el amor que motiva el crecimiento, es lo que nos permite aprender realmente a amar y amar a todo, ver a Dios en todo y en todos. Y vamos a quedarnos con esos pensamientos, vamos a conectar a esa instancia de la luz, vamos a conectar al corazón. Así que vamos a buscar acomodarnos en el espacio en el que estamos. Vamos a conectar, como siempre lo hacemos, los pies con conciencia a la tierra y vamos a alargar la columna, conectar la coronilla al cielo, abriendo el corazón, tomándonos unos minutos para hacer conciencia de nuestra respiración, recordando que cuando estamos respirando estamos dándonos la oportunidad de conectarnos al presente. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a inhalar profundo por la nariz. Y vamos a exhalar por la nariz. Vamos a volver a inhalar profundo. Y exhalar. Inhalar profundo. Y exhalar. Y vas a tomarte unos instantes para pensar en algo que en tu vida hoy se siente restringido. Y ya que tengas ahí ese momento, que lo puedas rodear con luz, que lo puedas abrazar con Gesed, con misericordia, elevarlo con amor. Recordando que eso sucede cuando estás en ese lugar de conexión divina, en tu santuario, en ese lugar sagrado que te recibe. Cuando le ponemos amor a esa situación, la podemos transformar. Quédate ahí. Conectado a esa energía, permitiendo que fluya. Y me harán un santuario para que pueda residir en ustedes. Ese lugar, ese santuario que es el corazón. Concéntrate en esa luz que rodea esa situación, que la ilumina. Y vas a volver a conectar con la conciencia de tus pies a la tierra.
Vas a tomar una respiración larga y profunda, inhalando por la nariz y ahora exhalando por la boca. Una vez más, inhalando y exhalando. Sintiendo gratitud por la oportunidad de este momento, de conectar al amor infinito del Creador. Y vas a frotar tus manos y llevarlas frente a tus ojos, abrir despacio los ojos y bajar las manos. Y gracias por acompañarme una vez más. No olviden dejar ahí sus preguntas para que podamos mantener el diálogo abierto y que si estamos buscando el camino, aquí lo estamos haciendo juntos, ya estamos en él.